Bueno, la idea es trabajar con nuestro cerebrito de siempre y bueno, de lo que te voy a explicar ahora son las cuatro claves indispensables para que este cerebro funcione. Esencialmente el cerebro es una máquina de aprender. Siempre el cerebro aprende, te des cuenta o no. Vos podés estar enterado que el cerebro está aprendiendo y bueno, y aprende, pero podrías no estar enterado de que el cerebro está aprendiendo y de todas maneras el cerebro va a aprender. O sea, no se puede evitar que el cerebro aprenda. ¿Por qué? Porque su tarea es justamente esa, ¿no? Tiene la tarea, además de manejar todas las funciones del organismo, su tarea es aprender para mejorar lo que nosotros llamaríamos la supervivencia. O sea, el cerebro tiene una función básica que es la supervivencia nuestra. Entonces, capta información de la mayor manera posible para lograr esa supervivencia. Cuando nosotros estudiamos una tarea por nuestra cuenta, nosotros es como que a través de lo que llamamos el lóbulo prefrontal, seguramente los que ya están más o menos interiorizados en este sitio ya conocen que es esta parte del cerebro, que es la parte del cerebro que maneja como sería lo más humano de nuestro cerebro es el lóbulo prefrontal. Cuando nosotros tratamos de aprender en nuestro estudio, lo que hacemos es, a través del lóbulo prefrontal, le estamos queriendo decir al cerebro cómo aprender. O sea, estamos usando otro carril para aprender, no el natural, no el carril que el cerebro usa naturalmente para aprender. Si vos salís a la calle, de las cosas de la calle aprendés. Y vos no le estás diciendo al cerebro, bueno, ahora aprende de esto, ahora hace lo otro. No le decís nada, aprende solo, ya se da cuenta solo de las cosas porque ya sabe cómo hacerlo, tiene una estrategia interna, inconsciente, podríamos decir, para aprender. Cuando nosotros encaramos un estudio, dejamos eso de lado y es como que el lóbulo prefrontal trata de decirle al cerebro cómo tiene que aprender. Entonces, si se lo dice, claro, el cerebro se sujeta a eso. Si lo que le dice el lóbulo prefrontal es más o menos la forma correcta de aprender, el cerebro aprende más rápido. Pero si uno cuando trata de dominar las funciones, podríamos decir, inconscientes del cerebro, le dice cosas equivocadas, el cerebro te obedece, pero no aprende con la eficacia que aprendería en la vida cotidiana. Espero estar siendo claro. Me encantaría decir, ¿me entendiste? Pero te lo voy a decir igual. Si no me entendiste o algo no te parece claro de este video, me podés consultar en los links que están más abajo. Bueno, la cuestión es que nosotros lo que queremos hacer en este sitio es enseñarle al lóbulo prefrontal cómo es que aprende el cerebro para que cuando le demos la orden de aprender, que le demos las órdenes indicadas, correctas. Un ejemplo que te doy de esto es lo siguiente. Si vos estás leyendo un libro de historia porque lo tenés que estudiar para el colegio o para la universidad, lo que sea, seguramente te va a resultar, largo, un proceso largo donde uno tiene que incorporar información y le resulta, podríamos decir, hasta engorroso o tiene que hacer un esfuerzo para hacerlo. Si yo te doy una revista de chismes o de algo que te interese, supongamos que te interesa el deporte, te doy una revista de deportes o te interesan los chismes de la farándula y te paso una revista de chismes, seguramente el esfuerzo no va a ser el mismo. O sea, capaz que lees la misma cantidad de páginas y enseguida te acordás de todo. ¿Por qué? Porque en realidad no te estás ocupando de aprender, simplemente estás leyendo al azar, o sea, estás dejando que el cerebro utilice sus habilidades inconscientes, no lo estás manejando vos con tu lóbulo prefrontal. En el caso del estudio de historia, ahí sí, uno está diciendo, me tengo que acordar que el tal muchacho hizo la guerra, qué sé yo, viste que en la historia siempre hay guerra, entonces alguna guerra habrá hecho, ¿no? Bueno, un ejemplo, ¿no? Que doy. Aparte de historia, un genio, yo no imagino. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las cuatro claves. Acá lo estamos viendo en forma general y después vamos a profundizarlo esto dentro de las dos partes que tiene el curso, ¿no? de estrategiadeestudio.com. Vamos a ver hoy las cuatro claves en forma general. Primera clave, información de calidad. La información que uno le da al cerebro tiene que ser de calidad. Porque si nosotros forzamos al cerebro, o sea, el cerebro en la vida cotidiana selecciona la información. Hay información en la calle que vos estás vas con el auto, hay cosas que te interesan y cosas que no te interesan.
Entonces, el cerebro de por sí ya selecciona la información que puede ser útil o no. Si nosotros, encaramos un estudio y le estamos dando al cerebro una información que no es de calidad, lo estamos forzando a aprender cosas que no sirven para nada. Entonces, una de las cosas importantes es, como el cerebro nos obedece a nosotros, cuando digo nosotros me refiero al lóbulo prefrontal, ¿no? El cerebro en general obedece al lóbulo prefrontal, salvo que haya un nivel energético muy alto, que como los que han visto ya los videos del cerebro saben que el nivel energético proviene de acá, que se llama sistema límbico. Si la energía que proviene del sistema límbico es manejable, el cerebro tiende a obedecer lo que dice el lóbulo prefrontal. Entonces nosotros podemos estar forzando al cerebro a incorporar una información que realmente no es de calidad, y entonces estamos gastando energía en un proceso inútil que no nos va a ser de utilidad, ¿no? Después, para lo que necesita. Por eso es importante todos los recursos para seleccionar, por ejemplo, de un texto qué es lo más importante, o hacer ejercicios como diagrama de flujo, como lo vimos con las personas que estuvieron en el mail, o otros que vamos a ver también en los módulos, que son cuadro sinóptico, resumen, diagrama de árbol, distintos elementos que hacen que de toda la información que está ahí, obtener la información de mejor calidad. Otra cosa que también es interesante, te quiero comentar en esto, es el tema de la web. En la web hay mucha información, de hecho esta es la época de la información, se la llama, pero dentro de esa información también hay mucho ruido. O sea, hay mucha información en la web, pero no toda es de calidad. Bueno, después te voy a hacer otro video hablando de este tema, no quiero profundizar un área en particular. Bueno, primera clave entonces, información de calidad. Segunda clave, ambiente favorable. El cerebro para aprender necesita un ambiente favorable. Cuando aprende en la vida cotidiana, el ambiente es distendido, o sea, tiene dos ambientes en la vida cotidiana, y también en el estudio, ¿no? En todas hay dos ambientes, que son el ambiente externo y el ambiente interno. Vamos a poner alguna letrita acá que pueda mejorar. El ambiente externo y el ambiente interno. Esos son dos ambientes que uno tiene que prestar atención en el momento del estudio, porque para el cerebro es importante esos recursos. El ambiente externo, en el caso del estudio es importante que no haya factores que distraigan la atención. Ahora cuando en el módulo 2 de la parte paga, de este curso, estamos desarrollando ese tema. Y lo que es el ambiente interno lo estamos desarrollando en la parte de los mails. Es importante que uno maneje lo que se dice a sí mismo. Si yo estoy manejando mal, la parte emotiva, lo que me estoy diciendo, por ejemplo, ¿no? Te doy un ejemplo. Si yo estoy estudiando, matemática, y digo, no, la matemática a mí no me sirve para nada, ¿para qué estoy haciendo esto? Al final yo podría estar estudiando otra cosa más útil y estoy estudiando esto. Además, yo para la matemática no sirvo. Si vos te decís todo esto, obviamente el ambiente interno no va a ser favorable. Además, otro concepto es, por ejemplo, hay distintos niveles de frecuencia cerebral que se manejan, y uno tiene, la frecuencia cerebral alta produce una falta de creatividad y una falta de fluidez en la información. Las frecuencias bajas cerebrales producen una mayor fluidez de información y una mayor creatividad. Por eso es importante, por ejemplo, cuando estás en el estudio, tener un estado de distensión, que no haya presión, porque cada presión que le pones aumenta la frecuencia cerebral y disminuye esos factores. Así que, otro de las claves es eso, lograr tanto un ambiente externo favorable como un ambiente interno favorable. La tercera clave es método apropiado de aprendizaje. O sea, hay una manera de aprender que usa el cerebro, que no te lo dice, que es inconsciente, y es bueno que nosotros sepamos cuál es esa manera, para después, cuando estudiemos, utilizar la misma. Cuando nosotros a través del lóbulo prefrontal le estamos diciendo al cerebro, bueno, ahora estudia esto, ahora aprende esto, es bueno que nosotros a través también del lóbulo prefrontal estemos ordenándole las cosas más, eficaces, que tengan más que ver con la forma natural que tiene el cerebro para aprender.
Ese es entonces lo que llamamos método apropiado de aprendizaje, que también lo vamos a estar desarrollando dentro de este sitio. Y por otro lado, cuando ya aprendimos, necesitamos un método apropiado para recuperar la información. O sea, yo puedo haber aprendido algo hoy y cuando dentro de una semana quiero recuperar la información no me acuerdo nada. Entonces es importante que, es obvio que si hicimos bien la tarea nos vamos a acordar, pero tiene que haber también un método. A veces es necesario ejercer alguna metodología, alguna estrategia que sirva para que la información, que obviamente cuando nosotros recién lo aprendimos, la información se maneja a este nivel del cerebro. Está todo acá. Pero cuando nosotros empezamos, digamos, pasa el tiempo, vamos aprendiendo en el interín, vamos aprendiendo otra cosa, ya la información pasa a otro banco de memoria que está por acá, podríamos decir. Y en ese banco de memoria, que ya es más inconsciente, hay que traerla de nuevo, esa información, a la parte consciente, a través de algunas estrategias especiales que son justamente lo que llamamos método apropiado de recuperación.